Buenos días, bienvenidos a nuestro miércoles de podcast. Iniciamos nuestro último libro a meditar este año 2024. Estamos meditando en el libro de Hebreos y hoy es nuestro primer podcast. Hoy nos comparte nuestro hermano Víctor Guzmán el pasaje del capítulo 4, versículos 1 al 13. Personalmente, creo que Hebreos es un libro con mucho mensaje de Dios. Abramos nuestros oídos y corazones para escuchar lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Orando que Dios haga su obra en cada uno de nosotros, dejamos este lugar a nuestro hermano Víctor. Dios les bendiga mucho. Es para mí un gozo y un honor una vez más compartir con ustedes esta porción de la palabra. Espero sea de bendición, ya que la palabra de Dios tiene lo suficiente para hacernos regresar al camino, fortalecernos o guiarnos según sea su voluntad. Y sin más por el momento, leeré lo que dice hoy el pasaje en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 1 al 13, en la versión Reina Valera 1960. Dice la palabra: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Primero hablaré algo en relación al reposo. En este tiempo, el pueblo solo se había quedado en un día, el sábado, como un día de descanso, y se le olvidó lo más importante que ellos tenían que recordar en relación al día de reposo. Lo tenían como un día religioso solamente. De hecho, ellos pensaban que solo era descansar, pero para obrar mal en ese día. Para ellos era importante no hacer nada ese día. Incluso muchos años después, Jesús, en Lucas capítulo 14 del 1 al 6, confronta a los fariseos, ya que les había dicho que si era lícito sanar en sábado a un hombre que estaba enfermo, y les dice que si un hijo o un buey se cae en un hoyo, ¿no lo sacarían? Entonces, se les había olvidado primero la misericordia, y solo respetaban el sábado como un día, en el ámbito religioso. Ahora sí quiero recordar con qué propósito Dios había dicho que recordaran el día de reposo y no hicieran nada. Y es que sí tenían que hacer algo, y era que no se olvidaran primero, en Éxodo 28 y verso 11, el reposo en relación a la creación, recordaran al Dios creador. Dice así el texto: acuérdate del día de reposo para santificarlo,
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, en primera instancia, ellos tenían que recordar en el día de reposo al Dios creador, todo lo que existe, y aún ellos eran creación de Él. Anhelaba vivir en medio de su creación, formando ese reino perfecto, Él siendo el soberano, el lugar que había preparado como la tierra prometida, y ellos sujetándose a ese reino siendo su pueblo escogido. Como tal, tenían que vivir entonces, ya que el ser humano fue creado a imagen de Dios, por eso tenían que recordar su identidad también, y no ser como los pueblos que no conocían a Dios. Y en una segunda instancia, ese reposo recordando que ellos habían experimentado al Dios libertador, y no se les olvidara de dónde fueron sacados, ya que eran esclavos en Egipto, y ahora en Canaán eran libres, pero no para seguir viviendo bajo el gobierno del enemigo, sino ahora bajo la soberanía de Dios Padre. Él habitando en medio de su pueblo, y así por ende ellos teniendo una identidad diferente, y como tal siendo ejemplo para las naciones cercanas. Así, en Deuteronomio 5:12 y verso 15 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Teniendo en cuenta ese concepto, entonces sí podemos entender lo que nos dice el pasaje en Hebreos en relación al reposo, y dice en el 4:1 que si no tememos, podríamos también como muchos de ellos no entrar en el reposo de Dios, esto es la salvación. Pero ¿a qué debemos temer? ¿O cómo debemos entender temamos? Y no solo como un miedo a algo, sino cuál es el propósito con que nos acercamos a su presencia, porque podríamos también estar cayendo en religiosidad, solo buscando a Dios por interés, o aún meditando su palabra, creyendo que porque lo hago seré salvo. Y no se trata solo de eso, sino de todo lo que hizo Dios por nosotros a través de la obra redentora en Cristo Jesús. Ese temor tiene que estar fundamentado en estar escuchando su voz y como tal Él gobernando nuestras vidas para obrar de acuerdo a su voluntad. Por eso es importante, como dice el verso 2, que también a nosotros que se nos ha anunciado la palabra, debe aprovecharnos al oírla y hacerlo con fe, no como a ellos que la oyeron, pero no tuvieron fe. Esto es escuchar y no creer, y por ende hacer nuestra voluntad, ya que dice el verso 3, que los que han creído la buena noticia pueden entrar en su reposo. Sin embargo, también dice en el mismo pasaje que los que lo hicieron enojar no podrán entrar, pese que Él ya tiene trazada su obra. El ser humano no puede saber si tendrá esa oportunidad, pero Dios sí, y Él aún en su misericordia le da ese privilegio al hombre. Sin embargo, en su necedad, a veces Él la desperdicia. Por eso en el verso 6 dice que aún faltan muchos por entrar en su reposo, pero gracias a Dios que aún está vigente esa promesa, ya que para los antiguos que la oyeron y no la aprovecharon, no entrarán por desobediencia. No que no tuvieran oídos para oír, ya que Jesús más adelante dice que tienen oídos pero no oyen, esto es, hacen vana la palabra que oyen. Por eso el escritor de Hebreos nos alienta y nos dice en el verso 7 que aún hay un día, hoy, para que esa oportunidad y que si oímos su voz no endurezcamos nuestro corazón, ya que si en el tiempo de Josué hubiera solo esa oportunidad para entrar en el reposo de Dios, ya nos hubiera dado otro día para ese privilegio. Pero dice también el texto 8 y 9 que queda un reposo para el pueblo de Dios. Así que el que ha entrado en ese reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esa obra ya está completa en Dios, solo está en que el hombre le crea a Dios y se deje guiar por el que sabe cómo hacerlo. Dice el verso 10, así que no es por lo que hace el hombre, sino por todo lo que hizo Dios para que su pueblo pueda descansar en Él o llegar a esa salvación perfecta. Y no estoy diciendo que esta no lo sea, sino que aún nosotros nos falta llegar, aunque para Dios está concluido todo en Cristo. Recordemos que el pueblo de Israel no tuvo que hacer nada para salir de Egipto y entrar en Canaán, sino solo creer y obedecer a Dios.
Así nosotros solo nos resta creer y obedecer. Claro, eso nos lleva a actuar y vivir una vida que a Dios glorifica. Pero el que ha trazado todo ese camino es nuestro Rey, el que gobierna nuestras vidas. A eso le llama el verso 11, procuremos entrar. En el verso 12 nos dice cuál es el trabajo que hará en nosotros esa palabra de vida, transformando de una manera especial y sobrenatural al hombre más difícil que ante nuestros ojos lo pueda hacer, pero para Dios posible. Así la palabra de Dios no necesita de alguna añadidura para que sea completa. Ella tiene el poder de transformación y por ende la salvación. Así que a Dios no podemos ocultarle nada. Él nos conoce y sabe cómo pensamos y a dónde vamos. Estamos descubiertos ante su presencia. Solo basta que reconozcamos su soberanía y seremos dirigidos conforme lo que Él quiere. Así que nos tenemos que preguntar, ¿realmente estamos siendo sinceros al acercarnos a Dios? ¿O le estamos buscando por algún interés propio? También tenemos que preguntarnos si esa palabra está haciendo efecto en nuestras vidas o solamente es una emoción, ya que escuchamos la exhortación y la pisoteamos, no dejando que el gobierno de Dios obre en nuestras vidas. Espero sea de bendición y que Dios vaya haciendo su obra en nosotros. Dios les bendiga en gran manera. Amén. ¿Cuál fue el mensaje de Dios por medio de este pasaje? Que no sea solo estos minutos que compartimos, sino reflexionemos en su palabra durante cada momento de este día. Este sábado 14 de diciembre tenemos nuestro último encuentro presencial en la Ciudad de México. Si gustas y puedes acompañarnos para el culto de gratitud a Dios y graduación de la Escuela Bíblica Esdras, solicita información. Cualquier duda o comentario puedes encontrarnos en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube como Meditación Bíblica México, o también puedes escribirnos al siguiente email, meditacionbiblicamx@gmail.com. Dios lo bendiga y feliz semana.